Terelu Campos ha protagonizado una de las escenas más comentadas de la nueva edición de Supervivientes 2025, aunque no precisamente por un salto espectacular. Lo que ocurrió fue que Terelu, en el contexto de la competencia, se lanzó del helicóptero hacia el agua, un momento que generó muchísima expectación entre los seguidores del programa, quienes no daban un céntimo por ella. Y es que, aunque el salto no fue el más impresionante en comparación con otras ediciones, fue un acto que cumplió con su cometido: sorprender y demostrar que Terelu no era tan reticente como algunos pensaban. Aunque la distancia entre el helicóptero y el agua no fue una de las más grandes que hemos visto en el concurso, el gesto de lanzarse al vacío dejó claro que, a pesar de las expectativas, Terelu cumplió con la prueba. Lo que realmente llamó la atención, y lo que realmente marcó el momento, fue la actitud de Terelu ante el desafío. Mientras que algunos participantes podrían haber mostrado más emoción o dramatismo en ese tipo de situaciones, Terelu se mostró bastante serena en todo momento. A pesar de que la distancia del salto no era tan imponente, la decisión de saltar fue, sin lugar a dudas, un gesto simbólico de su valentía frente a las adversidades. No obstante, algunos no tardaron en poner en duda si el salto fue verdaderamente arriesgado o simplemente parte de un montaje cuidadosamente planeado. Muchos incluso comentaban que no creían que ella fuera capaz de lanzarse, pero para sorpresa de todos, Terelu demostró que sí lo haría. Este tipo de momentos, aunque aparentemente simples, siempre tienen un gran impacto en los seguidores del programa, quienes disfrutan de la mezcla de vulnerabilidad y desafío que estos retos suponen. Si bien no se trató de un salto espectacular en el sentido tradicional, el hecho de que Terelu decidiera participar en este reto, y lo hiciera con decisión, fue lo que realmente generó una reacción de sorpresa entre la audiencia. Lo que vino después fue un giro inesperado. Durante la competencia, Terelu también fue parte de una conversación que, sin lugar a dudas, dejó a muchos espectadores con la boca abierta. En una charla con el presentador Jorge Javier Vázquez, se tocó un tema clave que no tardó en generar controversia. Jorge Javier, con su característico tono de sarcasmo y humor, le comentó que la veía muy tranquila a pesar de estar a bordo del helicóptero, algo que parecía desmentir la tensión que, según él, se podía sentir en el aire. A lo que Terelu respondió, con una sonrisa irónica: «La procesión va por dentro». Una frase que podría parecer inofensiva, pero que dejó entrever que, aunque su exterior estaba calmado, sus emociones estaban bastante agitadas. Esta declaración, aparentemente simple, mostró la contradicción entre lo que se percibe en el exterior y lo que realmente se siente internamente. Un claro ejemplo de cómo los concursantes en estos reality shows a menudo luchan con las emociones contradictorias, una lucha que el público disfruta ver. Pero lo que realmente acabó de darle un toque aún más peculiar a esta conversación fue el tema que Terelu tocó inmediatamente después. La conversación derivó en su incapacidad para nadar, una declaración que, por supuesto, sorprendió a muchos. «No puedo nadar», dijo Terelu, mientras explicaba que no tenía la capacidad de nadar como cualquier otra persona. Este pequeño detalle fue clave, ya que en un programa como Supervivientes, donde la supervivencia y la habilidad para nadar suelen ser aspectos cruciales, la revelación de Terelu dejó en evidencia una de las dificultades que tendría que superar durante su paso por el programa. La incapacidad de nadar puede parecer un obstáculo serio para cualquier participante en un concurso de supervivencia, y más aún para alguien como Terelu, que tiene que lidiar con un reto tan importante como el de mantenerse en la competencia mientras se enfrenta a situaciones extremas. Sin embargo, Terelu no se quedó ahí. En tono algo humorístico, añadió que esa era la razón por la que no podría pescar, un comentario que podría haber sido interpretado de manera ligera, pero que también mostró cómo la falta de habilidades físicas podría ser una excusa perfecta para no participar en algunos de los desafíos más complicados del programa. «No voy a poder pescar», dijo, dando a entender que no podría contribuir de la misma forma que otros concursantes en términos de buscar alimento. A pesar de todo, estas palabras no parecieron desalentar su participación en el programa. De hecho, aunque parecía que estaba restando importancia a sus habilidades, hay algo en la actitud de Terelu que podría sorprender a todos. Es posible que en los próximos episodios, la vemos convertir esta aparente debilidad en una fortaleza oculta, desafiando todas las expectativas. Lo más interesante de este episodio no solo fue lo que Terelu dijo, sino lo que insinuó, especialmente con respecto a la cifra económica que recibió por su participación en Supervivientes 2025. Aunque no se dieron detalles exactos, los rumores apuntan a que Terelu habría negociado una cantidad muy elevada para sumarse al concurso, lo que ha provocado una gran expectación entre el público. A lo largo de la conversación, se deslizó la posibilidad de que su participación no solo se basa en un desafío personal o en el deseo de demostrar algo, sino también en una retribución económica bastante significativa. Las especulaciones sobre los acuerdos financieros de los concursantes en este tipo de programas siempre generan controversia,
pero en este caso, el hecho de que Terelu esté en el centro de las conversaciones sobre dinero y cifras millonarias solo alimenta el misterio en torno a su participación. Jorge Javier, además, le ofreció un trato bastante peculiar durante la conversación, en el cual la mencionada cifra de 200.000 euros fue un punto importante. Este trato estaba relacionado con el curso que Carmen Borrego, la hermana de Terelu, había realizado en el pasado, y en el que, de alguna forma, Terelu tendría que seguir ciertas pautas basadas en ese precedente para alcanzar el premio final. El trato ofrecido por Jorge Javier parecía una especie de apuesta. Si Terelu lograba igualar, o incluso superar, el rendimiento de su hermana en el programa, podría ganar el premio. Aunque Terelu no mostró una gran sorpresa ante la propuesta, la implicación de su hermana en este asunto solo añadió una capa más de complejidad a la narrativa que se está desarrollando alrededor de su participación. En medio del torbellino de expectativas y de especulaciones sobre su participación en Supervivientes 2025, Terelu Campos ha tenido que enfrentarse no solo a los retos físicos y emocionales de este exigente reality, sino también a la necesidad de reflexionar profundamente sobre su vida y sus decisiones. Durante los últimos años, la vida de Terelu no ha sido fácil. Ha atravesado diversas dificultades personales, laborales y familiares que, en muchas ocasiones, han parecido fuera de su control. Sin embargo, en este momento de su vida, se encuentra en un punto de inflexión, una etapa en la que se siente llamada a tomar las riendas de su destino, enfrentando una nueva y desafiante experiencia, esta vez, por su propia voluntad. Es sabido que en muchas ocasiones, las circunstancias nos ponen a prueba sin previo aviso, de manera inesperada, y muchas veces, uno no tiene la opción de decidir cómo manejar esas dificultades. A lo largo de los últimos años, Terelu vivió situaciones complejas, tanto a nivel personal como profesional, que no eligió, que no buscó, pero que, de alguna manera, moldearon su vida y la situación en la que se encontraba. Sin embargo, al ingresar a Supervivientes, Terelu hizo una declaración que, aunque simple, resonó de manera poderosa: quería ser yo quien decidiera por mí misma. Esta declaración, aunque no parezca un hecho trascendental para muchos, refleja un cambio profundo en la manera en que Terelu ve su vida y la forma en que se enfrenta a las adversidades. Por primera vez, en un escenario tan público y mediático como el que representa Supervivientes, Terelu se ve a sí misma como la protagonista de su propia historia, alguien capaz de decidir su camino, independientemente de lo que otros esperen de ella. Es importante destacar que, al ingresar a este programa, Terelu no solo se enfrenta al reto físico que representa sobrevivir en condiciones extremas, sino que también se somete a una evaluación emocional y psicológica que no todos los participantes logran soportar. En muchos sentidos, Supervivientes es mucho más que un simple concurso de supervivencia en una isla. Es una lucha interna donde los concursantes se ven obligados a confrontar sus miedos, sus inseguridades y, en algunos casos, sus propias limitaciones. Y Terelu, al participar, sabe que más allá de lo que logre ganar en términos de dinero, el verdadero valor de esta experiencia está en cómo la transformará a nivel personal. A lo largo de los años, hemos visto a Terelu en múltiples facetas, como periodista, como colaboradora en diversos programas de televisión, y como una mujer que ha tenido que lidiar con las expectativas y las comparaciones, muchas veces, con su hermana Carmen Borrego. Esta constante comparación con Carmen es un tema recurrente, especialmente cuando se habla de su participación en Supervivientes. Carmen Borrego, aunque ha sido una figura mediática en España, no dejó una marca tan indeleble en el programa. Su paso por Supervivientes no fue especialmente destacado, y su desempeño no logró calar profundamente en la audiencia, algo que no pasó desapercibido para los seguidores del programa. Aunque Carmen logró mantenerse en el concurso, no logró generar el tipo de impacto que muchos esperaban. Ahora, con la llegada de Terelu, el escenario es diferente. La hermana de Carmen Borrego tiene la oportunidad de escribir su propia historia, de demostrar que puede tener un impacto distinto en la audiencia. Mientras que Carmen dejó una sensación de que su paso por el programa fue más una formalidad que un verdadero reto personal, Terelu se enfrenta a la oportunidad de dejar su huella en la historia de Supervivientes. Y no solo eso, sino que tiene la posibilidad de demostrar que, a pesar de los retos a los que se enfrenta, es capaz de sorprender a la audiencia y a sí misma. Aunque no se puede predecir qué ocurrirá a medida que avanza la edición, lo que es cierto es que las expectativas en torno a Terelu son mucho más altas. Existe una intriga palpable por ver cómo se comportará en este tipo de situaciones extremas, por ver si realmente se enfrentará a sus miedos y si se convertirá en una de las grandes protagonistas de esta temporada. Más allá de las comparaciones familiares, Terelu tiene en sus manos una oportunidad única de reconstruir su imagen pública, de redefinir su rol en los medios, y lo más importante, de demostrarse a sí misma que es capaz de enfrentar situaciones que, en principio, parecían fuera de su alcance. En una entrevista reciente, Terelu no solo habló de su decisión de participar en el programa, sino también de los motivos más profundos que la llevaron a dar este paso.
De acuerdo con sus palabras, los últimos años de su vida estuvieron llenos de pruebas y dificultades que ella no había elegido, pero que, de alguna manera, la habían formado y fortalecido. A pesar de que en su interior sentía que las circunstancias no siempre habían sido favorables, Terelu también destacó que, por primera vez, estaba tomando la decisión de ser ella quien eligiera su destino. En los últimos años, la vida me ha puesto a prueba sin decidirlo, pero esta vez quiero ser yo quien decida por mí misma, comentó, un mensaje claro de empoderamiento, de tomar el control de su vida y de no dejar que los demás dicten su camino. El momento de reflexión de Terelu muestra un lado más vulnerable de su personalidad, uno que no suele compartir tan abiertamente con el público. La forma en que se expone a la audiencia, aceptando sus inseguridades y mostrándose tal como es, hace que muchos la vean bajo una luz diferente. No es la mujer que muchos creen conocer solo por su presencia mediática, sino alguien que ha tenido que enfrentarse a muchas batallas personales en silencio. El participar en Supervivientes es, en muchos sentidos, una forma de enfrentarse a esos miedos internos, de superar los obstáculos que la vida le ha puesto y de demostrar que puede alcanzar lo que se proponga, sin importar las dificultades que surjan en el camino. La historia de Terelu en el programa también ha estado marcada por la expectación sobre su posible desempeño en comparación con su hermana Carmen. Si bien Carmen no dejó una marca notable en la edición en la que participó, Terelu tiene la oportunidad de redimir la imagen de la familia y dar un golpe de efecto en el reality. Mientras que algunos aún son escépticos sobre si ella logrará sobresalir, otros están convencidos de que tiene las herramientas necesarias para hacerlo. La combinación de su experiencia en los medios, su personalidad fuerte y su reciente reflexión sobre su vida y sus decisiones la convierten en una de las concursantes con más potencial para sorprender. A medida que los días transcurren y la edición avanza, será fascinante ver cómo Terelu se enfrenta a los obstáculos del programa. ¿Será capaz de cumplir con las expectativas de la audiencia y, más importante aún, de ella misma? ¿Logrará superar sus propios límites y alcanzar el premio final de los 200.000 euros? Aunque la recompensa monetaria es, sin duda, un factor importante, para Terelu este desafío tiene un significado mucho más profundo. Se trata de su oportunidad de demostrar que puede triunfar cuando decide luchar por sí misma, sin depender de nada ni de nadie más. El premio económico, en este caso, parece ser solo una pequeña parte de lo que realmente está en juego: su autoestima, su crecimiento personal y la satisfacción de saber que, al final, fue ella quien tomó las riendas de su vida y enfrentó lo que la vida le puso por delante con valentía y determinación. Si logra sorprender al público, dejar atrás las comparaciones familiares y salir victoriosa de este reto tan complejo, lo que está claro es que no solo se llevará los 200.000 euros, sino también el reconocimiento de haber superado las adversidades con la cabeza en alto. Y, sin duda, eso es algo mucho más valioso que cualquier premio monetario. En los días previos a la participación de Terelu Campos en Supervivientes, las expectativas de la audiencia se encontraban por las nubes. No solo se trataba de su salto del helicóptero, una de las pruebas más esperadas del programa, sino que también se tejían numerosas especulaciones sobre su comportamiento en la isla y su capacidad para resistir los intensos desafíos que el concurso presenta. Durante esas semanas previas, los medios de comunicación y los seguidores del reality show se mantenían atentos, comentando y analizando cada detalle de lo que sucedía en torno a la presentadora. Desde el momento en que Terelu fue anunciada como concursante, se desató un torrente de opiniones, algunas muy críticas, otras llenas de curiosidad, y muchas, simplemente, de expectativa. El gran día llegó, y con él, la tensión se palpaba en el aire. Las preguntas no se hacían esperar. ¿Sería Terelu capaz de saltar del helicóptero? Los rumores sobre sus miedos y dudas personales habían circulado durante días, lo que aumentó aún más la incertidumbre. Algunos pensaban que no se atrevería, ya que la prueba es extremadamente difícil y exigente. La idea de lanzarse al vacío desde un helicóptero a gran altura es aterradora, incluso para los más valientes, y Terelu no era la excepción. Sin embargo, cuando finalmente llegó el momento, ella sorprendió a todos. No fue un salto espectacular, ni tan épico como muchos pensaban, pero lo cierto es que lo hizo. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Terelu cumplió con lo que muchos habían anticipado como imposible, y lo hizo con una actitud decidida y firme. Sin embargo, lo que no se sabía es que, para poder lanzarse desde el helicóptero, Terelu debía cumplir con una serie de requisitos previamente establecidos por la producción del programa. Esta condición estaba vinculada al gran premio de 200.000 euros, una cifra atractiva que había motivado a muchos concursantes a participar en años anteriores. Según los rumores, el salto no solo implicaba un reto físico, sino que también estaba condicionado por la duración de la estancia en la isla y otros factores pactados con los productores. De hecho, muchos comenzaron a preguntarse si, detrás de esta gran participación de Terelu, no había más que una estrategia cuidadosamente elaborada.
Algunos incluso pensaban que su presencia en el programa era más bien un reclamo mediático, destinado a aumentar la audiencia del programa y generar controversia. Otros, sin embargo, veían en su participación una oportunidad de redención y autoafirmación, un momento crucial para demostrar que ella podía enfrentarse a cualquier desafío por difícil que fuera. A lo largo de los primeros días en la isla, la situación se complicó aún más. Los concursantes, al igual que la audiencia, observaban atentamente cómo Terelu se desenvolvía en un entorno completamente distinto al que estaba acostumbrada. La vida en Supervivientes no es nada fácil. Implica sobrevivir con recursos limitados, enfrentarse a retos extremos y, sobre todo, adaptarse a un entorno completamente hostil. Mientras Terelu lidiaba con las dificultades de la isla, no podían faltar las comparaciones con su hermana Carmen Borrego, quien había participado en ediciones anteriores del programa. Carmen, aunque cumplió con los requisitos para ser concursante, no logró dejar una huella profunda en la audiencia. Su participación fue algo más bien efímero y sin demasiado impacto. Con esta referencia en mente, muchos se preguntaban si Terelu lograría superar las expectativas y conseguir un papel más relevante en la historia del programa. Al principio, muchos apostaban a que Terelu no duraría mucho en la isla, que se rendiría a las primeras de cambio. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, su actitud fue cambiando. La presentadora comenzó a demostrar una resiliencia inesperada, enfrentando los retos con una determinación que sorprendió a muchos. Se comenzó a hablar de ella no solo como una figura mediática, sino como una concursante que estaba luchando por ganarse su lugar en el programa, algo que la hacía aún más interesante para la audiencia. Durante las primeras semanas, las pruebas se volvieron cada vez más difíciles, pero Terelu no se rendía. A pesar de los obstáculos y las dificultades, estaba dispuesta a seguir adelante. Su determinación parecía ir más allá de la simple búsqueda de dinero o fama, y se convertía en una lucha personal por demostrar su valía. El momento del salto del helicóptero, por ejemplo, fue un claro reflejo de esta nueva actitud. Aunque la situación no fue tan espectacular como muchos habrían querido, el hecho de que Terelu se lanzara al vacío sin pensarlo demasiado mostró una faceta de ella que no todos conocían. Algunos pensaban que el salto sería solo una actuación, algo más simbólico que real, pero la realidad es que fue una acción cargada de valentía. Al final, no fue solo un salto físico, sino un acto de liberación personal. Terelu estaba demostrando que, a pesar de las dudas y las expectativas ajenas, ella era capaz de tomar las riendas de su vida y actuar de acuerdo con su propia voluntad. «Quería ser yo quien decidiera por mí misma», expresó en varias entrevistas, lo que reflejaba la fortaleza que había encontrado en su interior para superar los desafíos. Mientras tanto, los productores del programa habían dejado claro que Terelu debía cumplir con ciertas condiciones para poder optar al premio de 200.000 euros. Aunque algunos pensaban que su participación en Supervivientes estaba más ligada a la publicidad que al reto físico, lo cierto es que el programa estaba diseñado de tal manera que los concursantes debían probarse a sí mismos en múltiples aspectos: resistencia, habilidad para sobrevivir, capacidad de trabajo en equipo y, sobre todo, adaptabilidad. Terelu, a pesar de ser una figura mediática, no estaba exenta de estas pruebas, lo que le dio una oportunidad única para demostrar que no era solo una cara conocida, sino una persona capaz de enfrentarse a situaciones extremas y salir victoriosa. A medida que pasaban los días y la competencia de Supervivientes se volvía cada vez más feroz, Terelu Campos comenzó a mostrar una sorprendente capacidad para adaptarse al ritmo y las demandas del programa. Al principio, muchos pensaban que su participación sería más un movimiento mediático que una verdadera competencia, ya que su presencia en la isla generaba controversia debido a su conocida carrera en la televisión y su gran visibilidad pública. Sin embargo, conforme se desarrollaban las semanas, Terelu demostró que no solo estaba allí para hacerse notar, sino para competir de manera seria, enfrentando los desafíos y pruebas físicas que el programa le presentaba. A pesar de que sus rivales más jóvenes, aquellos con más energía y vitalidad, a menudo brillaban en las pruebas, Terelu, con su astucia y su vasta experiencia en los medios, comenzaba a marcar la diferencia. En muchos casos, su capacidad para mantener la calma y usar su habilidad de comunicación en momentos cruciales le permitió ganar terreno frente a otros concursantes. Mientras algunos intentaban destacar por su agilidad o por su fuerza física, Terelu sacaba a relucir su capacidad para conectar con los demás, forjar alianzas y tomar decisiones estratégicas, lo cual le dio una ventaja importante en un juego donde la mente, la paciencia y la sociabilidad son tan importantes como la resistencia física. A lo largo de las semanas que pasó en la isla, Terelu no solo se enfrentó a los retos más intensos, sino también a las crecientes expectativas y los juicios de la audiencia. Mientras tanto, muchos en los medios y en las redes sociales empezaron a cambiar su visión de ella, comenzando a verla no solo como una figura pública, sino como una competidora seria que podía sorprender a todos.
De hecho, comenzó a generar una base de seguidores que, aunque al principio eran escépticos, empezaron a ver en ella a una mujer decidida, capaz de resistir la presión y enfrentar las adversidades del programa. La pregunta que todos se hacían era si Terelu sería capaz de superar las expectativas y convertirse en una de las favoritas para ganar el concurso, o si su presencia en la isla sería, como muchos inicialmente pensaban, un breve paréntesis dentro del reality show. A medida que el tiempo avanzaba y la competencia se intensificaba, la presión sobre Terelu aumentaba. No solo tenía que hacer frente a las exigencias físicas del programa, sino también a los comentarios y rumores que circulaban constantemente en torno a su posible salida anticipada. Desde el inicio de su participación, muchos se habían mostrado escépticos acerca de su capacidad para mantenerse en la isla durante los 21 días que se requerían para competir por el Gran Premio. La sombra de su hermana Carmen Borrego, quien había participado en ediciones pasadas del programa y no logró permanecer tanto tiempo como se esperaba, siempre estuvo presente. Algunos seguidores temían que Terelu siguiera el mismo camino de su hermana, que fue eliminada antes de lo previsto. La cuestión era si Terelu, con su carácter y experiencia, podría desafiar esos pronósticos y demostrar que no solo era capaz de estar allí, sino también de resistir los días más difíciles. En medio de este mar de dudas y especulaciones, las comparaciones entre las hermanas Borrego se hicieron inevitables. La audiencia se dividía entre aquellos que creían que Terelu seguiría el mismo destino que Carmen y aquellos que veían en ella una competidora distinta, con más recursos y una mentalidad más resiliente. Mientras algunos consideraban que su participación en el programa solo respondía a una estrategia de marketing para aumentar la audiencia, otros pensaban que Terelu tenía mucho más que ofrecer y que su presencia era una oportunidad real para hacer historia en Supervivientes. Esta dualidad de opiniones convirtió a su participación en un tema recurrente, tanto en los medios como en las redes sociales. Las discusiones sobre su rendimiento y su permanencia en el juego no hacían más que aumentar el interés por su evolución en el programa. El desafío al que se enfrentaba Terelu, sin embargo, no era solo físico. Supervivientes es un programa donde la lucha contra uno mismo es tan importante como la lucha contra los demás. En la isla, cada día representa una nueva batalla contra las inclemencias del tiempo, el hambre, la soledad y la incertidumbre. En este contexto, Terelu tuvo que enfrentarse a situaciones extremas que desbordaron su resistencia emocional y mental. Desde las intensas pruebas físicas que pusieron a prueba su capacidad de aguante, hasta las tensiones internas con otros concursantes que se generaron en momentos de presión, Terelu se vio obligada a superarse a sí misma y a tomar decisiones que, a veces, fueron difíciles de asumir. Sin embargo, lo que muchos no esperaban era que, en lugar de quebrarse bajo la presión, Terelu comenzara a encontrar una fuerza interna que la hacía más competitiva con el paso de los días. Uno de los momentos más significativos de su participación fue, sin duda, el salto del helicóptero. Aunque la acción no fue tan espectacular como algunos esperaban, el acto de lanzarse al vacío simbolizó mucho más que una simple prueba física. Fue el reflejo de una determinación interna por asumir riesgos, por enfrentar lo desconocido y por demostrar que, a pesar de las dudas de los demás, ella estaba dispuesta a ir más allá de sus propios límites. Este salto, aunque aparentemente sencillo, marcó un antes y un después en su participación, ya que mostró a la audiencia que Terelu no solo estaba allí para cumplir con las expectativas, sino para ser fiel a sí misma y a sus propias decisiones. Además, Terelu aprovechó su capacidad para comunicarse y conectar con el público y sus compañeros de manera eficaz. En todo momento, mantuvo una actitud bastante racional y diplomática, lo cual fue clave para que pudiera forjar alianzas importantes que le permitieron mantenerse en el juego. Sin duda, su experiencia en la televisión, donde había aprendido a manejar diferentes situaciones y a convivir con diversas personalidades, jugó un papel fundamental en su desempeño. Su habilidad para comunicar sus pensamientos y manejar las tensiones internas del grupo le dio la ventaja de mantenerse en el centro de la atención, algo que, aunque a veces fue criticado por algunos, también le ayudó a evitar los conflictos innecesarios y a mantenerse firme en su propósito. A lo largo de su estancia en la isla, Terelu se fue consolidando como una competidora mucho más seria de lo que se había anticipado. A medida que avanzaba el programa, su imagen fue transformándose ante los ojos de los espectadores, que comenzaron a ver en ella una mujer fuerte, capaz de superar las dificultades y de mantener una actitud positiva en medio de la adversidad. Aunque aún quedaba mucho por recorrer y el futuro seguía siendo incierto, lo que ya estaba claro es que Terelu había demostrado que no solo se trataba de una figura mediática, sino de una mujer capaz de resistir, adaptarse y salir victoriosa de las situaciones más complicadas. En conclusión, la participación de Terelu Campos en Supervivientes dejó en claro que el programa es mucho más que un simple reclamo televisivo o una forma de aumentar la audiencia. A lo largo de su paso por la isla, Terelu demostró que poseía una fortaleza emocional y una resiliencia que pocos esperaban de ella.
Aunque las comparaciones con su hermana Carmen Borrego fueron constantes, Terelu logró despejar esas dudas y demostrar que su presencia en Supervivientes era más que justificada. Al final, su paso por el programa no solo significó una prueba de supervivencia, sino un verdadero desafío a su propio carácter y una lección sobre la importancia de nunca subestimar a una mujer decidida.